de Multiva y está mi amigo Arnulfo Rodríguez, director de análisis financiero de Multiva. Arnulfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David, qué gusto. Oye, Arnulfo, hoy ustedes, tú eres de los analistas consultados por Banco de México. Hoy llegan al consenso del 1%. ¿Andan muy optimistas? Yo creo que a como se están dando los eventos, pudiera ser que sí. Y que pudiéramos ver un proceso... Lo volvemos a revisar el mes que entra. Pudiera haber eso, un proceso de revisión de expectativas hacia el futuro. Quizá para México podría sostenerse ese 1%, porque si hay un ganador neto del problema por el que está pasando China, es el comercio exterior mexicano, donde las cuentas del 2019 fueron excelentes y donde la dinámica parece que podría reforzarse. Porque un defecto, es de esas veces que un defecto es una virtud. Correcto. México, desgraciada y equivocadamente, es quizá de los grandes países de América Latina el que menos negocios tiene con China. Correcto. Argentina, Brasil, Chile, dependen en gran medida de su comercio de productos agrícolas, dependen con China. Hoy la van a pasar mal. Es correcto. O sea, la va a pasar mal esos países. Y me refiero a los grandes exportadores. Brasil, Colombia, Argentina, Chile. Y Colombia también. Y México es el único, porque al final del día, todo lo más comodito, todo lo más sencillito. Pues es más cómodo, más sencillito, y así somos. ¿Te acuerdas a Barrios Gómez cuando decía Mexiquito? Ok, sí. Así es Mexiquito, pues es más cómodo Estados Unidos. De acuerdo. No necesariamente más rentable, ni mejor, ni más seguro, ni más conveniente para los negocios. Venderle 8 de cada 10 pesos a un cliente es una decisión equivocada de negocios, es como la veas. Tienes una gran concentración de mercado. Ahora, hoy acontece que es la concentración correcta. Pero es de casualidad. Sí. Es por un brote epidémico, varios brotes epidémicos. Hoy la Organización Mundial de la Salud decía, no es una pandemia. Es una epidemia con varios brotes. Pero afecta a China. Hoy veíamos como grandes marcas como Nike, como muchas de esas dicen, pues los va a afectar, nos va a pegar. Fíjate que ahí se pone interesante. 2019, México habrá captado de inversión extranjera directa como 30,000 millones de dólares. China captó 140,000 millones. En esto que mencionas de grandes empresas van a ver la conveniencia de transferir de China a México cadenas productivas y a lo mejor nos caen otros 20,000 de esos 140. No es muy optimista, porque además seguimos teniendo el tema laboral. Claro. Tenemos un tema laboral complicado. Un tema laboral que requiere una gran cantidad de ajustes. Y que no sabemos a dónde vamos. Es verdad, aunque el punto de arranque en México es que hoy los salarios manufactureros ya están por debajo de los de China. Entonces, que eso nunca puede ser visto como una noticia, pero van a tender a subir. Es correcto. Deben tender a subir con las reformas. Así es. Pero no sabemos a dónde vamos porque hay gente como Gómez Urrutia que si vamos a desaparecer el outsourcing, países como Estados Unidos, Alemania, la misma China, más del 40% de su producción se hace con outsourcing. Pero hoy dijo ya que no, que nada más es regularlo. Porque alguien le dijo, oye, sí, ya a nadie le conviene, a nadie le conviene. Es correcto. Es correcto, pero como digo, se puede reforzar. Lo ves en los mercados accionarios que descuentan los eventos. Sí. Toda Europa en negativos enero, toda Asia en negativos en enero, América Latina en negativos fuertes en enero, México finalmente 1.5, 1.4 arriba. Y ojo, ¿tú verías que hay un factor que tenga que ver con el TEMEC? Creo que el TEMEC está sobrevalorado. Se ha vendido mucho. Pero está sobrevalorado, ¿no? Definitivamente sí, porque es un subóptimo respecto de lo que era el NAFTA. En el NAFTA no había el capítulo laboral. Yo me quedo con que es parecido. Ok. Que quedamos más o menos en el mismo lugar. Con el capítulo laboral, que te va a dar un poco de... Sí, que tienes por ahí los paneles, cosas, que quedas más o menos igual. Sí. Entonces no va a ser un gran detonador. Va a permitir que se mantenga lo que ya estaba. Correcto. Con el tema laboral, que la mano de obra deja de ser, gracias a Dios, porque en este país de repente cosas torcidas las festejamos. Que ya se cruzó la curva, entonces ya nuestros trabajadores ganan menos que los chinos. Pues eso es malo. Sí, claro. Oye, es que mandamos más remesas. Pues eso es malo. O sea, son cosas así.
Sí, sí, sí. Porque además, las remesas no pagan impuestos en México. No. Pagan impuestos en Estados Unidos. Y parejo las de cualquier país, ¿eh? Sí, o sea, pagan impuestos en su país, no pagan impuestos cuando entran. Así es. Entonces es dinero que al gobierno no le sirve de nada. Pero al consumo, vía consumo. Vía consumo, pero tampoco es para festejarla, ¿no? Ok, Te habla. Entonces yo creo que es una situación compleja, ¿no? de Y te acuerdo. pregunto, ¿ratificas tu 1%? Todavía, porque espero que Pues, lo ya, de- ya, estamos en febrero. Hombre, y porque espero que lo de China sí favorezca la plataforma exportadora de México. O sea, ¿tú sí crees que México puede exportar algo más? Básicamente China, los países de América Latina venden soya, trigo, carne. ¿Tú crees que Esa es la ventaja de México. México es un gran productor de productos manufacturados, que es exactamente en lo que compite con China, tanto por el lado de las ventas en exportaciones como por la inversión que captura. Lo que está sucediendo hoy te genera un sesgo favorable a México para ganar mercado en Estados porque Unidos. también es incierto cuánto tiempo va a durar? Es incierto. O sea, si el mundo avanza como avanza, ya hoy leía que ya descubrieron el ADN del coronavirus. De acuerdo. De ahí a encontrar cómo lo vas a combatir y cuáles son los medicamentos, hay un paso. Pero para este año el daño está hecho. ¿Te acordarás Sí, sin duda. en 2009 el virus de influenza que brotó en México? Te provocó en el sector secundario en un trimestre una caída del 5% y en toda la economía pues del 6%. China va a tener un impacto igual de negativo que está arrastrando mercados accionarios. Que dicen que puede ser un punto o un poco punto más de del un PIB. punto de su PIB, ¿no? Así es, serían a 5%. Y qué bueno que sacaste lo de la influenza porque hay quienes, en el afán de, no importa la verdad, sino defender tu proyecto político, y que Calderón no se acuerdan de cuando la economía se le cayó 6,5. Sí, nada más que se le haya caído 6,5 fue un acto ¿cómo te diré? Fue un acto de heroísmo en el manejo de la economía, ¿eh? Ahí tuvieron... Unas crisis de influenza más la caída más fuerte de la economía mundial desde 1920. Correcto, O correcto. sea, tienes 2 eventos y nada más caíste 6,5 y fuiste el Desastrosos. primer país que saliste. Ese es como para ponerle un monumento. Porque mantuvieron la política fiscal Y la controlada. apretaron. Yo Así es. recuerdo mucho cómo se criticaba a Ernesto Cordero, el secretario de Hacienda, y a Agustín Carstens, que es del Banco de México. También. Sí, vamos a apretar la política monetaria también. Que apretaron las tuercas. Que hicieron lo que una familia debe hacer. Sí, bajar Oye, el- se cae el ingreso, le Baja el aprietas a nivel. los gastos. Así es. Que es un poco lo que hace este gobierno. O sea, si tú ves las cifras de recaudación fiscal de este gobierno, son cifras de un gobierno que le está apretando. Pues ya con todo, salió la cuenta pública, salieron con ingresos por arriba de lo presupuestado. Poquito, pero arriba. Mira, hoy era la principal de dinero y deja claro que Margarita Ríos Fajard la promovieron por buena, no por mala. Y que el equipo, los cambios que hace Raquel Buenrostro, tienen que ver más con el ajuste de, pues llegas tú y llega tu gente, llegas tú, cambias un poco el enfoque y no con que eran inútiles y corruptos, porque con esos números no eran ni inútiles ni corruptos. De acuerdo. O sea, que es normal. O sea, si tú te fueras de director de análisis a otro lado, pues llevas a gente que... Conoce el oficio. Llevas a los tuyos, ¿no? Así es. O sea, esa gente que confía, que entiende la dinámica. Y eso es lo que pasó por más rollos que se hicieron. Oye, la inversión extranjera directa, ¿cómo la ves? No es un mal número el que tuvo México, como 35,000 millones de dólares. Es un crecimiento magro del 4%, pero se ve muy bien en el ámbito de las cuentas externas y de la incertidumbre que tuvo México el año pasado. Ahora, visto desde otro prisma, pues Brasil se llevó 45,000 millones, con un crecimiento importante. Nosotros crecimos poquito. Cero. O sea, el crecimiento de la inversión extranjera. Ah, sí, 4%. ¿Cuánto crece la de Brasil? 27%. Y Singapur se lleva más de 100,000 millones con un crecimiento como de 40%. Es decir, en el ámbito de la pelea por el capital extranjero, el año pasado Quedémonos con Brasil, tanto que algunos critican a Bolsonaro. No, algo está haciendo bien Bolsonaro. creció al 2% Yo su diría que economía. casi todo bien. Sí, de acuerdo. Pero es un buen presidente. Así es. Es un buen promotor de la economía de su país. Que aquí en México, y lo decía en el editorial,
¿Qué está pasando realmente en promoción de la economía del país? Ese es el talón de Aquiles. No hay. O sea, decir vamos a crecer al 2%, pues es un acto de voluntad que va en contra del sentido común. Así es. Y te lo voy a preguntar, quizá en representación y porque estás aquí, y porque ¿tú alguna vez le metes tus filias o tus fobias políticas cuando pones estos números? Dices, que se joda Obrador. No, porque te juegas la reputación profesional. Que eso dura más que un sexenio. Evidentemente. Eso de repente, cuando hay aplaudidores oficiales de un gobierno o de otro, que tienen sus huesitos, eso se olvida. O sea, los Gibranes, los Genaro Lozano, los Pepe Merino, todos esos. Pues ellos apuestan a cuando tú tienes una reputación profesional. No sé, me pongo yo de ejemplo. Tengo 31 años haciendo esto. Así es. O sea, y tú y yo nos conocemos de la carrera, hemos estado cerca. Entonces dices, pues este es bueno, este no es bueno. Ya, que eso es más importante, a mí me importa mucho más. Esas cosas que se deben dejar claras, me importa mucho más. Me pienso dedicar quizá 20 años más a esto. Me importa más llevo 30 y me quiero dedicar otros 20 a esto según mi plan de vida. Pues mejor haz las cosas bien. Mejor ser consistente, ¿no? Claro. Vivimos de nuestra reputación. Claro, es un tema reputacional. Y iba a citar a Tony Montana que dice que los hombres tienen su palabra y busquen la cita. Y que no la rompen por nadie. Y sin duda, o sea, por eso es relevante eso, porque yo creo que tú ni ninguno de los 42 son, ¿no? Así es. Encuestados dicen, le voy a cambiar el número para que se joda el presidente. No, pues es que el presidente es lo máximo, le voy a subir el número. Porque además, los números son públicos y ahí se quedan. Y además se maneja por consenso, es decir, te sacan el promedio, te sacan la media y te das cuenta qué tan alejado estás o no de tus colegas. Yo tengo la teoría de que se copian la tarea, pero esa es otra. Nos copian mucho a Multiva. Que hay. Que no quieres estar. Porque además Jonathan Heath era un genio para hacer eso, ¿no? Todavía amarra bien los espolones con sus tweets de lo que sale en la encuesta. Sí, pone, los que más le atinaron fueron fulano. Sí. Los que más cerca estuvieron fueron tales, los que más lejos tales otros. De repente hay algo de eso. Ahora bien, ¿cómo crees que puede aumentar la inversión extranjera? ¿De rebote por China nada más? No, ¿O ves acciones de son gobierno? Factores multilaterales. Uno es que se ha vendido mucho el TEMEC, porque te da una certidumbre que no había antes, es decir... Pero el TEMEC entrará en operación si bien nos va por ahí de julio, ¿eh? Sí, pero para un inversor extranjero ya no es Trump amenazando con retirar el NAFTA. Aquí ya firmó esto. Lo que no nos conviene es que llegara a ganar Bernie Sanders. Todavía hay... Bueno, pero Bernie Sanders votó a favor, ¿eh? No, votó en contra por Vermont. Sí, él fue el senador de Vermont que votó. Fueron 10. Pero bueno, el punto es... Me dejaste la duda, lo voy a verificar. Pero que creo en ti. Va. Pero lo que te comento es multifactorial. Tienes un instrumento que le da certeza, que es el TEMEC. Tienes un tema de coyuntura que es China. Lo único que falta es que empiece a creerse que México va a crecer, que de veras haya un cambio importante. Viene el anuncio de plan de inversión público-privada en el sector energético. ¿Cuándo? Pues tendrá que ser en febrero. Primero dijeron que a mediados de enero, luego que a principios de febrero, ahora ya van que a finales de febrero. Ahí se lo están llevando. Parece que hay una pugna fuerte al interior del gobierno entre rondas petroleras, instrumentos de la reforma energética, ir a ellos o no. Están los técnicos contra los rudos, podemos decir. Yo sigo pensando que a nadie la deben mandar a Angola, si no resulta que se vaya a Bolivia. Pues ahí podría ser el twist, el cambio que te diera un detonador fuerte para la inversión. Pero pesa mucho la ideología, ¿no? Es un o sea, lo que preocupa es que es demasiado... O sea, ellos tienen una pugna entre la ideología y el pragmatismo. Así es. Que ser pragmático no quiere decir no tener ideología. No, pero es poner como ideología lo que conviene al país. Y a veces es saber que ganas más avanzando menos, que no avanzando nada. Correcto. Pero hay que ver qué pasa. Hay que verlo, nos vemos el próximo martes. Que te vaya muy bien. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego.